El nuevo te está grabando. Ya está, muy bien, ya va llegando la gente. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Hola, hola. Estamos también aquí conectándonos y dándoles la bienvenida. Hola Alex, ¿cómo estás? Estamos esperando a Erika también en lo que se puede conectar. Erika, platícanos Alex, ¿cómo te fue esta semana? Bastante bien, bastante bien. Fíjate que me quedé con mucho buen sabor de boca de la última reunión, que nos pidieron continuar con el tema de reconciliación. Y bueno, pues el tema da para mucho, ¿no? Entonces, me encanta saber que se puede aplicar este tema, sobre todo en estos tiempos que estamos conviviendo en casa, con toda la familia y con las personas que normalmente nos importan. Entonces, para eso, creo que será bien importante que la gente nos comparte, los que estuvieron la vez pasada y los que por primera vez que están en el curso, en esta emisión, pues también que puedan participar poco a poco acerca de lo que sienten, de lo que tienen. Sí, Me quedé yo mucho así con esa idea con un buen sabor de boca. sí, definitivamente este espacio nació pensando en permitirle a la gente un espacio para hablar de sus emociones de una manera lo más segura posible, ¿no? Porque a veces hablar de las emociones como del miedo, ¿no? O sea, no puedes como decirle a tu esposa, oye, mi amor, sabes que me siento con miedo, ¿no? Porque pues tú eres o bueno, en mi caso, ¿no? Yo soy el sustento de la casa y ni modo que le diga, oye, tengo miedo, entonces pues voy a transmitir miedo a todos, entonces, pero no significa que no lo sienta, ¿no? Entonces es importante que la gente pueda expresar y este espacio está diseñado justamente para eso, ¿no? Déjame terminar de programar aquí. Erika, no sé qué pasa. Para que déjame ver, reconciliación 2 y hoy es 21, ¿verdad? Juntos podemos. Ok. Y voy a empezar a transmitir ya en Facebook. Listo. Ya estamos transmitiendo en Facebook. Otra vez, bienvenidos todos. Estamos aquí empezando la transmisión y platicando un poco, esperando a que llegue también Erika, ¿no? Y platicando un poco del objetivo de este espacio, que es para que la gente pues, venga a compartir con nosotros sus emociones, a tener un espacio seguro donde puede hablar de lo que está sintiendo, de lo que está viviendo y cómo esta situación pues, nos ha ido cambiando, ¿no? Y me gusta pensar que nos estamos rompiendo, ¿no? Entonces, como nos rompimos o nos estamos rompiendo, necesitamos volvernos a construir. Y creo que aquí hay muchas herramientas que nos permiten que en esa ruptura sea no tan fuerte y nos construyamos también con bases sólidas, ¿no? Pero bueno, oye, y hoy de las personas que estuvieron la semana pasada, pues les dejamos una tarea ahí que era, pues trabajar la reconciliación con alguien y cómo le había ido. Y me gustaría abrir esa pregunta o abrir con esa pregunta. ¿Cómo se han sentido? Perdón, ¿lograron una reconciliación en esta semana que pasó? ¿O por lo menos se dieron la oportunidad de intentarlo? Cuéntenme. A ver, aquí, si quieren levantar la mano, para participar solo necesitan levantar la mano ahí en la aplicación y serán bienvenidos a participar. También, ahí está. Ya, Fernanda, levantaste la mano y luego te echaste para atrás. Muy bien, no pasa nada. Nadie aquí es obligado. Y Fíjate, como Felipe, decía, adelante tú. Gracias. Fíjate que me quedé yo bien fascinado con la intención de la gente.
en donde reconocen, todo el mundo reconocemos que existe un tema de que nos falta el perdón. Es decir, que nosotros vivimos continuamente con algún rencor a alguien o con algo sin perdonar o sin perdonarnos y que nos va haciendo una carga a lo largo de nuestra vida. Y algunos que ya están más avanzados de edad, otros jóvenes, lo que sea, va fluyendo poco a poco. Entonces, de los que estuvimos la vez pasada, pues, me parece que no existe nadie que diga, sí, o sea, yo estoy súper contento con no perdonar y con el coraje que tengo y con el odio constante. Y, y el día de hoy vamos a ver muchísima esa parte, ¿no? Vamos a ver, uno, pues, retomar lo que analizamos, y segundo, ver una técnica de cómo pudiéramos sanar para reconciliarnos, ¿no? Y eso para mí es un regalo bien interesante porque uno, cuando nosotros reconocemos que estamos en un error, es importante el primer paso. Pero segundo es, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hago para perdonar si ya por 5, 10, 15 años he estado con ese sentimiento de coraje, de odio? Y a veces el odio y el coraje se vuelve parte de nosotros, de nuestra característica humana. O sea, como que somos unas personas tan adaptables que nos adaptamos al coraje, al odio. Entonces vivimos con eso. Y pasan los años y bueno, pues nuestro organismo, nuestra forma de ser, así sigue. ¿Ibas a decir algo? No, justamente eso iba a decir, que estuvo muy padre la sesión de la semana pasada. Ya llegó Erika, gracias Erika. Disculpa ahí los inconvenientes con la tecnología. Pero justamente eso, que la semana pasada dimos como este primer paso, ¿no? A entender, a platicar, a abrirnos a esa posibilidad. Y hoy lo que queremos es dar, como dices, una herramienta o un par de herramientas que seguramente van a ayudarles, ¿no? Y bienvenida, Erika. ¿Cómo estás? Bien, un poco enredada, pero no es una cuestión de tu tecnología. Lo que pasa es que cuando eres panelista no puedes entrar como normal. Tienes que, hay una entrada especial cuando es un panel, y bueno, ya la aprendí. Todos los días te aprendí algo nuevo, perdón la tardanza. Hola a todos. Encantada de estar aquí con ustedes. Y continuando con este tema del perdón, ¿no? Que nos dejó un poquito como con ganas de más, de saber más y de hablar más al respecto de la semana pasada. Sí. Definitivamente. Muy bien. Pues Alex, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Bien, pues bienvenidos todos otra vez. Muchas gracias. Fíjate que voy a empezar retomando lo que vimos la vez pasada muy rápido. Y es que primero nosotros vivimos en muchas ocasiones eh, sin la reconciliación. Es decir, bueno, primero lo que estamos viviendo en este momento es que en casa estamos muy pegados todos. Entonces, antes lo que hacíamos era tener válvulas de escape como ir a trabajar, los niños van a la escuela y el tiempo en familia no era tan grande como el que es ahora. Y entre mayor tiempo, a veces salen a relucir algunos sentimientos de resentimiento que tenemos. Entonces, de ahí partimos para hablar de la reconciliación. Y bueno, comentando, es que el ser humano, y lo voy a hablar desde el punto de comportamiento humano, es que nosotros tenemos dentro de nuestra característica humana el perdón. Muchas personas dicen, no, yo no puedo perdonar a nadie, ¿no? Y lo comentamos a través, por ejemplo, de los primates, que ellos se pelean y cuando se reconcilian exponen partes de su cuerpo como la mano, el pecho, el cuello, para decirle a otras personas, lo siento y me pongo vulnerable. Nosotros, bueno, pues tenemos otras formas de hacer la reconciliación y es también una parte
debe tener ciertas partes o ciertas características para que pueda ser bien eficiente. Lo que comentamos es que primero necesitamos nosotros, para reconciliarnos, para pedir perdón, lo primero es reconocer, saber que hicimos algo mal y vamos a pedir perdón. Después, ser empático, ponernos en los zapatos de los demás, entender cómo se sintieron los otros con nuestra acción. Es muy importante. Y cuando nosotros podemos sentir o ponernos en los zapatos de los demás, tener una disculpa sincera. Eso se me hace importante porque normalmente cuando nosotros no somos empáticos o no nos ponemos en los zapatos de los demás, les decimos, sí, ya, te pido perdón y ya pasó, ya, discúlpame. Y la otra persona no queda satisfecha con el perdón. Es que luego es como un trámite, ¿no, Alex? Sí, exactamente. Es como ya le dices, la otra persona está obligada a perdonarme y yo con que simplemente diga perdón, ya es algo mágico. Pero nosotros debemos de tener este proceso que es bien importante, porque cuando te disculpas debe ser tan sentido que la otra persona quede satisfecha de que te duele. La otra parte es que debes escuchar a la otra persona cuando le explicas, oye, discúlpame, y le das una explicación, la verdad, sabes que llegué de trabajar y yo exploté. Y la otra persona, normalmente, cuando se siente en confianza, dice, sabes que sí, me heriste, me dolió. Entonces, escuchar. También que se desahogue la otra persona. Un punto importante que casi no lo hacemos es resarcir el daño. Muchas veces nosotros decimos, bueno, oye, te lastimé, y mira, voy a compensar esto de esta forma. Entonces, es una manera en la cual que nosotros nos imponemos un castigo y la otra persona también refuerza la confianza en nosotros. Es bien importante esto porque imaginemos, choco el auto de otra persona y le digo, oye, lo siento, rayaron tu auto, ¿no? Ya te lo amolé. Y luego, bueno, ya lo voy a llevar al taller y va a quedar como, pues sí, o sea, no fue tu culpa y lo sientes, etc. Y la otra es no volverlo a hacer. Bueno, muy rápido porque tenemos el tema adelante. Les comento que eso fue lo que vimos la vez pasada. Y durante el perdón o la reconciliación, el ser humano tiene esa capacidad de volverse a unir con los demás, de poner un adhesivo y un vínculo. Pero también lo que nosotros tenemos es unos sentimientos y emociones que también no son muy acordes a esto y que van pegados con la reconciliación. Por ejemplo, junto con el perdón, del otro lado de la moneda está el dolor, el odio, el rencor o la venganza, que están tan intrínsecos también en la parte animal, que son la otra cara del perdón. Y nosotros tenemos la oportunidad de decidir con cuál nos quedamos. Y esto es uno de los temas que quiero empezar a tratar el día de hoy. Miren, cuando nosotros tenemos un daño que nos han hecho, normalmente se queda en nuestra mente pues un coraje, un odio, hay una emoción. Ante esto, lo que nosotros hacemos es que tenemos la elección de poder congelar esa imagen de las personas y nos puede improntar. La impronta es una emoción tan grande que nos configura nuestro estado mental o nos da significado a las cosas. Entonces, cuando alguien nos ofende, imaginemos, lo improntamos, congelamos esa parte. Y lo que nos lleva a nosotros es a tenerlo siempre presente. Entonces, cuando decidimos no perdonar, el odio es recurrente y el coraje y esas emociones nos generan esa carga. Pero ahora no voy a ver si es bueno o malo desde el tema espiritual, sino desde el tema físico y psicológico. Déjenme comentarles que, de acuerdo a los estudios que se han hecho,
con respecto al perdón y las emociones como el rencor o la venganza, es que cuando las personas no perdonan, incrementa el nivel de estrés. Y cuando se incrementa el nivel de estrés, bueno, hay una hormona que es el cortisol, que regula estos niveles y finalmente lo que puede ocasionar tener un estrés constante al recordar esto es que, bueno, se inflaman nuestras células y para hacerlo muy práctico es que nos incrementa, podemos envejecer más rápido, nos acorta la vida, haciéndolo muy corto. También lo que hace es que el cortisol, como jala energía, la grasa la convierte en energía. Cuando la dejas de utilizar o cuando dejas de estresarte, se va acumulando la grasa en lugares de fácil acceso, como en las pompis, en las lonjas. Entonces, las personas vamos acumulando ahí. Pero sobre todo, y esa es la parte física, y en la parte emocional, el estrés lo que nos va generando es que no tengamos un adhesivo social. Estamos tan tensos que las relaciones humanas se vuelven cada vez más frágiles. Hay un experimento social que se hizo en el cual las personas cuando estaban en altos niveles de estrés y no practicaban el perdón, las relaciones entre parejas tendían a pelear cada día más y más. Se hizo ese estudio y las personas y las parejas que practicaban el perdón, después de 9 semanas, su nivel de felicidad subió al doble. Esto es bien importante porque, bueno, primero, perdonar es una gran inversión. Y esta gran inversión, nosotros a veces no nos damos cuenta cuántas veces ya es parte de nosotros el odio o el deseo de venganza o el resentimiento y cuántas veces nosotros estamos viviendo con eso y nos hemos adaptado a vivir con eso. Ahí yo creo, Alex, es como una respuesta aprendida, ¿no es cierto? O sea, hasta cierto grado y culturalmente estás en tu casa, no sé, estás viendo las telenovelas, bueno, ya no hay telenovelas, ahora es Netflix, pero vamos, estás viendo una serie son un montón de cosas que vas viendo a lo largo de tu vida, en tu familia. El aprender a perdonar es algo que se va modelando como desde la infancia, de alguna manera. O sea, es un pedacito entre el estímulo, o sea, te hacen una cosa, hay un estímulo afuera. Viene una reacción de enojo que se asocia con un montón de cosas intelectuales que vas a estar, con las que vas a conciliar tu reacción de enojo, pero de alguna manera puede ser muchas veces, no digo en todos los casos, como una reacción automática ya. O sea, aprendes a no perdonar. Cuando has estado enojado mucho tiempo, se convierte en una respuesta emocional automática, como el huir y el atacar es una respuesta fisiológica automática. Ya no lo piensas. O sea, es que yo primero muerto que perdonar, ¿no? O sea, y entonces no tienes pierdes tu capacidad de tomar una elección como consciente. Fíjate qué tema tan interesante tocar. Sí, nosotros normalmente aprendemos de nuestras experiencias, ¿no? Entonces, si en casa, por ejemplo, teníamos ese estigma, ¿no? De ser orgullosos, no te voy a perdonar y yo sí voy a estar, y lo voy a recordar toda la vida. Entonces, llevamos eso y vamos congelando sucesos que nos van pasando sin perdonar. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, pero hay parejas que me dan risa que dicen, hace 15 años estábamos en el súper y te dieron pastel de muestra y no me compartiste. Esos son los históricos. Sí, entonces, pero se las van contando, ¿no? Y cada vez que están, y sobre todo es que cada vez están en reuniones con amigos, parece que cada uno saca una lista y dice, tú, yo te presté para la gasolina y nunca me lo devolviste cuando éramos novios y tienen 30 años de casados. Entonces,
todo eso tiene que ver con una educación que va recibiendo y quizás el punto más importante es que somos seres humanos que tenemos la evolución suficiente, o sea, de eso va nuestra dignidad. Somos seres humanos que tenemos la evolución suficiente como para poner un alto, hacer una reacción y responder de una manera conveniente. No como un trámite, no como un automatismo, no, es saber, espérate, ¿qué está pasando y qué quiero hacer aquí? Claro. ¿Qué quiero Oye, hacer aquí? perdón que los interrumpa. Yolanda quiere hacer una participación, entonces la Ay, voy a sí, invitar, Sí, ¿no? por claro, favor. Creo claro. que es Hola, importante. Yolanda. A ver, déjame ver si la podemos aquí abrir. Estoy tratando de abrir su micrófono. Yolanda, cuando quieras participar, ya estás aquí. Simplemente abre tu micrófono y cuando estés lista, haz tu pregunta. No pasa nada. Y pero sí, un poco, a lo mejor, no, ya se me fue el tren del avión con la pregunta. Ah, Adelante. No te preocupes. estamos hablando de las improntas que se hacen. Ah, claro. Sí, y eso pero además esa es una manera que el cerebro tiene diseñada para que podamos funcionar, ¿no? O sea, el cerebro para que nosotros, nuestro lóbulo prefrontal, que es donde está la creatividad, la imaginación, donde está la solución de problemas, para que se conecte, necesitamos por lo menos 6 segundos, ¿no? Entonces, cuando alguien te dice, oye, ¿sabes qué? No te quiero, ¿no? O no te voy a dar de mi pastel, ¿no? Como el ejemplo que dijo Alex. Y, o sea, la reacción viene inmediata a partir de todo lo que hemos aprendido. Nuestro cerebro es matemático, ¿no? Entonces, hace un cálculo matemático instantáneo y dice, ok, pues es que cuando no me comparten pasteles porque no me quieren, ¿no? Entonces, así tenemos los patrones que se van realizando porque no podemos esperar a que nuestro cerebro se tarde sus 6 segundos no es que no podamos, es que no nos damos el tiempo, ¿no? No nos damos el tiempo que el cerebro se tarde los 6 segundos para hacer una evaluación un poquito más objetiva de lo que está sucediendo y reacciona de manera natural. Pero así tiene que ser, porque si no, imagínate que vienes manejando y el carro de enfrente pisa el freno. O sea, no tienes 6 segundos para frenar, ¿no? El cerebro tiene que tener, tu cuerpo tiene que tener una reacción automática de agarrarte bien del volante y pisar el freno, porque si no, pues chocas, ¿no? Pero entonces Entonces, tienes dos posibilidades. Tienes la habilidad natural, instintiva, como nos platica Alex siempre, ¿no? Desde los primates, ¿no? Desde nuestro cerebro reptiliano, esa está de reaccionar inmediatamente y de que cada vez que alguien te diga, oye, ya, es que estás mal si no perdonas, incluso eso ya lo vives como violencia y dices, óyeme, no te metas en lo mío, o sea, estamos aquí, tenemos esta respuesta automática, esa ya está, y mientras más estresados estemos mal, estamos activando. Pero tenemos otra habilidad que no hemos desarrollado tanto o que hemos perdido la capacidad de desarrollar, que es esta, de hacer una pausa. Y entonces, hacer un espacio y desde otro lugar hacer este congelamiento maravilloso del que habla Alex, y creo que por ahí va, y entonces ver las cosas de otra manera. Estamos, ¿no? Les platicamos, estamos platicando en la mañana aquí los tres, porque luego nos ponemos a platicar de otras cosas, y por estarles haciendo compartirles esto, en la mañana estabas diciendo, de que cuando hay un problema de perdón, muchas veces no tenemos la información total, ¿no es cierto, Alejandro? O Sí, sea, no vemos exacto. las cosas como son. No Exacto. Sí, sí. tenemos como puntos ciegos y eso es importantísimo, eso es padre. ¿De dónde vienen esos puntos ciegos? ¿Y qué son? Sí, bien. Pues normalmente cuando nosotros
Bueno, pues ya vimos que perdonar es una buena inversión, y no perdonar y tener estos sentimientos, pues físicamente no es una buena inversión, emocionalmente tampoco, y sobre todo es de que la gente que está cerca de nosotros, como nuestros hijos, pues está aprendiendo de eso, y normalmente nosotros aprendimos posiblemente eso de nuestros papás. Pero ¿cuál es el siguiente paso? O sea, ¿cómo darle ese sentido real al perdón? Porque miren esto, cuando nosotros alimentamos el odio y el coraje porque alguien nos hizo algo que para nosotros fue malo, normalmente esa imagen la tenemos en nuestra mente, y a veces la recordamos y nos ajusticiamos y nos duele y la volvemos a recordar y a recordar y a recordar. Pero, ¿saben algo? A veces lo que ha sucedido, aun cuando éramos niños, no es como nosotros lo vemos. Le hemos puesto eh, pues, diferentes ingredientes que emocionalmente agrandan eso. Por ejemplo, un grito de nuestro papá cuando éramos niños posiblemente no fue tanto como nosotros lo recordamos, y lo hemos endulzado, le hemos puesto ahí limón, chile, entonces se hace grande. Y una de las cosas para perdonar, me parece que también es ver las cosas como son, ver qué es lo que sucedió realmente, y a raíz de eso proyectar y sentirnos empáticos con el agresor, para saber que en realidad la realidad que nosotros tenemos en nuestra mente posiblemente no es lo que realmente pasó, sino cómo nosotros lo sentimos. Y a esto, déjenme comenzar a darles, vamos a hacer dos ejercicios interesantísimos. Primero es que lo que más nos mueve a la acción es la manera en la cual cómo nos hablamos, el diálogo interno, y las imágenes mentales. Estas imágenes mentales, nosotros cómo nos vamos creyendo y cómo vamos formando ese pasado o ese recuerdo que tenemos. Y para que me crean muchísimo más, déjenme explicarles el poder que tienen las imágenes mentales sobre nuestras decisiones y sobre el cuerpo. Entonces les quiero empezar a hacer un ejercicio para confirmar esto y que ustedes puedan entender entonces cómo lo que nosotros pensamos de nosotros mismos o de lo que fue nos va generando unas reacciones muy malas. Entonces, este ejercicio es muy sencillito, pero es importante que primero se relajen, así sentados como están, tengan toda la confianza conmigo, y que, por favor, primero empiecen a hacer unas respiraciones profundas y exhalar. Poco a poco, lo que quiero que hagan es que lleven sus ojos como si estuvieran viendo las cejas, igual con unas respiraciones profundas, y en la próxima respiración profunda, no importa si sus ojos están parpadeando, eso quiere decir que empiezan a ser sugestionables. Cierren los ojos y sientan que sus ojos se empiezan a sellar. Dejen sus ojos viendo hacia sus cejas, cerrados sus párpados, y concéntrense en mi voz y su respiración, cada vez más y más profunda, mucho más y más profunda. La respiración se hace cada vez más larga y más tranquila. Lo que van a hacer en este momento es que todos los ruidos o sonidos que están en el exterior, únicamente lo que va a hacer es concentrarlos más y más. Sentados como están, les pido por favor que estiren sus manos como si estuvieran manejando una bicicleta. Imagínense perfectamente y sientan su mano izquierda como está, sin tocarla, sus dedos. Imagínense que en la mano izquierda están sujetando una cubeta de arena contra incendio. Una cubeta que pesa 7 kilos. Sientan cómo cada vez se hace más y más pesada. Y más pesada. Esa cubeta pueden sentir las dimensiones, pueden sentir la agarradera y cómo va haciendo cada vez más la presión sobre sus dedos y cómo esta cubeta los va jalando cada vez más abajo. Ahora imagínense que en esa cubeta está llena también de agua y genera un peso adicional.
Imagínense esa cubeta como va generando el peso y los va acercando y los va llevando más y más y más abajo. Sienten el dolor en sus hombros, en su muñeca, en sus dedos y la sujetan más y más fuerte. Cada vez se hace más pesada. En su mano derecha, imagínense que tienen un guante. Tienen un guante de acero que está muy bien sujeto a su mano. Y arriba de ustedes hay un imán muy grande, muy poderoso, del tamaño de un automóvil. Y en su mano derecha va haciendo una presión y el imán va haciendo que su mano suba más y más. Cada vez que ustedes tratan de empujar hacia abajo, es como el efecto de una pelota, que cuando la meten en el agua y trata de salir. El imán va haciendo una función de atracción muy fuerte porque es un magneto fuertísimo. En la mano izquierda cada vez está más y más y más pesada. Sienten un dolor tremendo en el hombro que va jalando su mano hacia el piso. Cada vez más y más grande, y por más que quieren aferrarse, la cubeta va generando la fuerza y sus dedos cada vez se van marcando mucho más y cada vez va abriendo, pero ustedes jalan sus dedos y la mantienen junta. Por la otra mano cada vez va elevándose más y más hasta que tiene el guante. El magneto está haciendo una fuerza tremenda hacia arriba y aunque ustedes quieran hacer presión, no lo pueden soportar porque es muchísimo más grande y más fuerte que ustedes. Cada vez más y más y más fuerte es esa presión y va empujando sus manos hacia arriba o hacia abajo. Ustedes no pueden detenerlo. Más y más fuerte. Quiero por favor que puedan ustedes respirar y poco a poco abrir sus manos, abrir sus ojos y que vean la posición de sus manos en donde están. Y si les jaló o si no, sus manos hacia el piso o hacia el techo. Ustedes posiblemente lo que observaron, lo que sintieron, era una fuerza que los atraía hacia abajo, hacia arriba, por las imágenes mentales. Y posiblemente cuando ustedes estaban escuchándome, dijeron, pues no tengo nada en las manos, pero aún así sentían esa pesadez en sus manos que los llevaba ya sea hacia abajo o hacia arriba. Cada vez más y más fuerte. Algunas personas cuando se hace este ejercicio tienen un dolor inmenso en sus brazos, porque generaron realmente una presión. Perdón, Alex, si yo personalmente sí terminé así con las manos así bien torcidas. A los que están participando, los que también sintieron así, levanten la mano, no vamos a abrir su micrófono ahora, pero levanten la mano si realmente sintieron igual, ¿no? Tenemos 38 participantes, afortunadamente, y ahí vamos viendo que poco a poco se van sumando, ¿no? Y hay 6, ¿no? No. Yo personalmente, pues yo estoy aquí en la cámara, los demás pues no se están viendo, pero yo en la cámara tuve que hacer como esfuerzo para no terminar así, ¿no? Porque, no, pues me están viendo, ¿cómo voy a dejarme llevar tanto, ¿no? Pero realmente tuve que hacer como fuerza literal hacia abajo para no dejar que una mano me subiera y la otra me bajara tanto, ¿no? Claro, claro. Y a todos nos pasó. Yo he hecho ese ejercicio y muchos otros y he entendido que algunas personas somos muy duras y decimos, no, yo no me sugestiono con nada, yo no creo en nada. Pero en realidad es que es el poder de proyección de nuestra mente. Y bueno, lo que quiero demostrarles con esto es que así como nosotros tenemos esa imagen de algo que no nos permite perdonar por un suceso que nos ha pasado, y tenemos esa imagen, es lo mismo que estamos reviviendo y posiblemente no fue así como pasó.
tenemos esa carga emocional muy grande y lo que hacemos es imaginarnos un suceso mucho más dimensionado, mucho más grande, y alimenta el odio. Y cada vez le ponemos un poquito más a esa fotografía. No, pero cuando me habló tenía cara de diablo. Y aparte escupía saliva así hasta como rabia parecía la persona esta. Y me dijo cosas feas. Y en realidad no era así, pero empezamos a generar tanto eso, que es la imagen que tenemos. Y así como ahora se pudo sugestionar su cuerpo actual, su mente con las imágenes que evitan el perdón se sugestiona para retenerlas y crear una realidad que no es lo que pasó, sino es su realidad. Entonces, bien. Y Sí. yo quiero decir algo. Diciendo esta cosa, o sea, de repente digo, wow, o sea, ok, te sugestionas pensando, esta persona fue un monstruo y me hizo esto y los... Ojalá y nada más quedar ahí, porque si tú lo estás viviendo de esa manera, también estás viviendo que de alguna manera no fuiste capaz de abordar la situación de una manera apropiada en la que tú te sintieras bien. O sea, no pudiste poner el límite. Y bueno, hay situaciones en las que uno de verdad no puede poner el límite, ¿no? O sea, hay cosas en las que no. Pero no me quiero ir a esos escenarios, o sea, como un abuso o cuando eres de verdad muy chiquito y no le puedes poner un límite a un papá. Pero esas son como situaciones más extremas. Yo quisiera hablar de todos modos en estas historias que nos contamos, nos hicieron cosas y entonces nos afectaron, pero eso nos pone en un lugar donde no pudimos sobreponernos a eso. Y entonces no nada más está el costo fisiológico de la gastritis y de la vejez y de la grasa, sino cada vez que yo estoy repitiendo lo que me hicieron, quiere decir que todavía no me sobrepongo y entonces me estoy diciendo que todavía sigo siendo débil ante eso, o sea, no he podido y me lo estoy diciendo y a lo mejor ya ni siquiera me afectaría, pero me estoy poniendo mentalmente en un lugar de incapacidad constantemente. O sea, esto que le llaman victimización, pero de repente como que lo veo, o sea, que llamamos victimización, pero de repente como lo veo como, o sea, cuando me hiciste el cuadro lo vi más dimensionado, o sea, cada vez que yo digo, es que me hicieron esto y entonces me lastimaron y todo ese dolor quiere decir que siguen lastimándome y que sigo siendo vulnerable a eso y que todavía no aprendo a superarlo, a hacer las herramientas para superarlo. Y a lo mejor no es cierto, a lo mejor solamente es un discurso que me estoy dando. Me estoy hipnotizando, por decirlo de alguna manera. Me estoy creyendo una persona que no estoy poniendo... Estás sugestionando. Me estoy sugestionando, sí. No estoy poniendo en duda mi capacidad, que ahora a lo mejor sí tengo, para que ya eso no me haga daño. Sí, mira, déjame comentarte algo. Y es que las personas, el cerebro no sabe lo que es verdad y lo que no, sino simplemente lo que nosotros creemos, eso es lo que para el cerebro es. Ajá. Entonces, cuando nosotros tenemos esa imagen y la volvemos a recordar con tal sentimiento, con tal intensidad, nosotros volvemos a vivir y volvemos a tener ese síntoma de qué es lo que nos hace dolor en nuestro cuerpo o malestar. Y a veces nosotros necesitamos ya esa pequeña dosis de emoción porque estamos acostumbrados a vivir así. Bien, entonces, cuando estamos acostumbrados, ¿cómo romper esa parte y cómo ver las cosas como son en realidad? Y para eso es el siguiente ejercicio. El primero ya vimos que las imágenes mentales son tan fuertes que te pueden sugestionar a sentir dolor, estar cargando algo que no existe. Y muchos sintieron eso. Cuando yo hice el ejercicio, yo sentí dolor en mi hombro. Y como que me aferraba y decía, no va a jalar esto porque voy a demostrar que no es verdad. Entonces me dolía y terminé como si hubiera ido al gimnasio, ¿no? Ahora lo que queda es
cómo vemos la realidad y cómo podemos partir de observarla sin dañarlos. Porque cuando nosotros recordamos las cosas, a veces vivimos nuevamente, sufrimos nuevamente la escena y no pasamos de ahí. Entonces, el siguiente ejercicio, lo que los invito es que podamos seguirlo, pero a la vez nos va a hacer observar cuál es la realidad de lo que sucedió. Y en esa realidad segura, poder partir para entender cómo fue y también los motivos de la otra persona, las circunstancias, y poder tener elementos para poder perdonar. De eso se trata. Entonces, si están de acuerdo, vamos a hacer el ejercicio. Hagámoslo. Gracias. Hagámoslo. Continuamos igual. Empecemos con las respiraciones profundas, por favor. En cada respiración que hagan, que es cada vez más profunda, miren o eleven sus ojos para ver un punto en el techo o que estuvieran viendo, como si estuvieran viendo sus cejas. Lleven sus ojos para arriba y respiren profundamente, cada vez más y más profundo. Cada vez que respiren, pueden sentir que sus ojos están parpadeando. Eso quiere decir que están empezando a sugestionar y eso es algo muy bueno. Sigan con mi voz y en esta respiración profunda, cuando exhalen, cierren sus ojos y sientan como si son un adhesivo sus párpados que no puede hacer que abran sus ojos nuevamente. Que ya no les importa el lugar donde están sus ojos, simplemente permanezcan cerrados y continúen con mi voz. Y bajen un poco la barbilla e imaginen que están enfrente de unos escalones. Y vamos a bajar 10 escalones. El primer escalón, pueden ustedes sentir, ver sus pies, sentir sus pasos. En el siguiente escalón, el escalón 8, pueden ver claramente cuáles son los escalones. Pueden ver sus manos sujetándose del barandal. Pueden observar sus pasos. Pueden escuchar sus pies. Bajan al siguiente escalón y cada vez bajan a un nivel más y más profundo. Al escalón 6, al 5 y al 4. Cada vez todo se hace más oscuro y más profundo. Y todos los sonidos que hay alrededor únicamente intensifican su concentración para que van más y más profundo. En el escalón 4 y en el 3 se vuelve más profundo. Y cuando digo que es más profundo, es más profundo. En el escalón 2 no escucha nada más que mi voz. Y se hace muy, muy, muy ligero. En el escalón 1 no tienen ninguna pesadez y están totalmente presentes, sin ninguna otra presión el día de hoy. Como están en este momento, encuentren un momento en su niñez. Vayan al momento en donde alguno de sus papás tuvieron una situación en la cual ustedes no se sentían tan amados. Sientan esa casa, describan cómo era el cuarto, cómo eran las habitaciones. Véanse ustedes cómo eran de niño. Ese pequeño niño que jugaba y estaba sonriendo. Sumérjanse en esa casa, en un lugar, en una habitación. Y recuerden ese momento en el cual posiblemente alguien les dijo que no los hizo sentir tan amados. Alguien que les comentó algo que les dolió profundamente y ustedes se sintieron que estaban solos, dolidos. Posiblemente fue su papá o su mamá o algún tío o su hermano. Alguien que les hizo a ese niño pequeño sentirse lastimado y sentirse que no era lo suficiente, que no era tan amado, tan querido, que no era alguien que merecía amor. Vayan a ese momento. Cuando estén en ese momento, congelen el lugar y el tiempo. Pongan cristales, 4 cristales alrededor de esa situación. Cuando ustedes eran niños,
Y cuando otra persona les dijo algo que los lastimó, congelen ese momento. Ahora ustedes como adultos, vean de todos los ángulos, detrás de esas paredes de cristal, y observen la situación y analicen exactamente cómo fue, en qué condiciones te dijeron eso. Tú como adulto, que eres ahora, puedes observar a la otra persona que castigaba al niño y puedes ver que eres muchísimo más grande y más fuerte, que puedes protegerlo, que eso ya no puede pasar, que estás totalmente seguro. Observas la reacción del niño, observas a la persona que le hizo daño, el tono de voz, cómo estaba vestido, por qué hizo eso, cuál era la situación real que sucedió ahí. Obsérvalo de todos los puntos. Obsérvalo si está sentado el niño, obsérvalo detrás de la silla, de donde está sentado, a un costado, por arriba, enfrente. Observa que algunas situaciones tú las has puesto o magnificado y que no han sido exactamente como las pensaste. Hubo características en las cuales la situación posiblemente no era tan grande. Ahora lo que vas a hacer es quitar las paredes de cristal y quita también a la persona agresora y abraza profundamente al niño. Abrázalo y dile que es suficiente. Es una persona hermosa, amada, querida. Él es suficiente. Siempre ha sido suficiente. Siempre ha sido una persona que tiene todo el amor y que merece todo el amor y que tú estás ahí para protegerlo y que eso nunca va a volver a suceder porque tú tienes el control ahora y las personas no pueden hacerle daño. Calma el corazón del niño, llénalo nuevamente. Dile que él es suficiente para ser amado. Siempre ha sido suficiente. Tiene una autoestima enorme. Tiene las capacidades para hacer cosas enormes. Siente cómo su corazón se llena nuevamente de ese niño. Cómo vuelve a confiar. Cómo se llena de confianza en él mismo. Cómo perdona a la persona que lo agredió. Cómo lo entiende y sabe que la persona que lo agredió era una persona lastimada. Ahora tienes la oportunidad de perdonarlo o no. Lo que decidas es tu libertad. Lo importante es que en tu corazón sepas que eres suficiente, que siempre lo has sido, que no necesitas la aprobación de nadie más para sentirte amado. Entiende la situación, entiende a la otra persona que también tenía dolor, estaba lastimado, pasó un mal día. Siente su tristeza por lo que te hizo, siente su dolor por lo que te hizo. Siente que él también sufrió de remordimiento por lo que te hizo y no supo pedir perdón. Tú no tuviste ningún problema, tú no llevaste a algo por lo cual tenías que sufrir. Simplemente sucedió y ya pasó. Está en el pasado. No necesitas cargarlo al presente. Déjalo ahí. Simplemente perdona. Reconforta a ese niño pequeño. Poco a poco, vete haciendo consciente de tus manos, de tus piernas. Siente cómo estás ligero, pero presente en este momento. Respira profundamente una y otra vez y exhala. Siente cómo el adhesivo de tus ojos se ha eliminado y puedes abrirlos lentamente. Cuando estés listo puedes abrirlos. Cuando los abras vas a sentir una sensación sanadora y de reconciliación muy grande.
Pido que respiren poco a poco, que se vayan adaptando poco a poco a este lugar, a este momento. Que vengan nuevamente. Y que así cuando están presentes, sienten como se liberaron de aquellas presiones, de aquel sentimiento, cómo se pueden renovar. Poco a poco, poco a poco. Bien, ahora pues piden un poco y vayan integrando. Me encantaría saber cómo se sienten. Me gustaría saber sus puntos de vista, sus reacciones, cómo se sintieron, qué es lo que sucedió con aquel niño, cómo se relacionaron cuando abrazaron a aquel niño. Esa experiencia es única porque no es un niño cualquiera, son ustedes. Y ustedes mismos se abrazaron, y se tocaron, y se sanaron, y se protegieron. Y se saben queridos, se saben amados por ustedes. Y juntos voltearon a ver a la persona que los agredió y juntos vieron cuánto le dolía a la otra persona, vieron lo que realmente era la otra persona. Me gustaría saber un poco acerca de sus impresiones, de los dos ejercicios. Primer ejercicio de sugestión con respecto a la cubeta y el siguiente ejercicio acerca de el perdón. Yo tengo aquí café porque se me seca la garganta, entonces. Ajá. María Guadalupe, gracias. Dice, Pues decir eso María, tienes. no sabe qué decir. Qué bonito. Pues en realidad es eso. A veces nosotros nos quedamos liberado el nudo de la garganta con tanta emoción, como que la llave se abrió y a veces nosotros no sabemos qué hacer con tanta libertad. Pero también creo que quizás este encuentro con esta experiencia y con este niño es algo que una vez que lo tenemos es como muy sorpresivo, ¿no? Es así, muy impactante. Ahorita lo hice y la verdad sí me fui a una escena en particular y sentí todo este impacto. Pero si el no perdonar cosas me llevó a estar enojada o estar triste mucho tiempo, esto me puede dar cierta conciencia, pero no necesariamente va a ser un cambio. Bueno, sí, ¿no? Sí, mira, pero no necesariamente, o sea, claro. Para quien haga un cambio esto, o sea, sí empieza un cambio, pero igual no es permanente, o sea, tenemos que seguir como de alguna manera, no sé, es algo que porque finalmente el que sabe más de esta parte de la hipnosis, o sea, nosotros somos como más fisiología de la emoción, pero desde otro lugar, tú sabes mucho de hipnosis. Mi pregunta es, o sea, con hacer una vez este ejercicio, entonces ya debiera yo de estar bien o ya me sentiría yo bien. El ejercicio es como una luz en el camino que me dice, date cuenta, experimenta lo que además es bonito porque pasa de una cuestión conceptual donde estamos hablando, que recordamos la agresión o la traición y la vemos más grande de lo que es, o sea, todo es conceptual y nos llevas a la experiencia, que a mí es lo que me encantó, lo amo muchísimo, porque solo desde la experiencia entonces puede venir un cambio. Pero una vez, contra 35 años que he estado enojada con fulana de tal por tal situación, la pregunta es, hay que estar yendo a ese espacio. No, cuántas veces. La pregunta es, hay que estar yendo a ese espacio. Hay que hay que nutrir esa nueva forma de ver, esa nueva perspectiva. ¿No es cierto? ¿O cómo lo ves tú? Claro. Mira, esto es lo hermoso del ser humano. Es súper hermoso. Y primero, gracias, Verónica, gracias por lo que comentaste al principio. Han habido varios comentarios y bueno, nada más termino la idea para empezar a platicar de sus comentarios. Miren, es interesante esto. Lo hermoso del ser humano es de que algunas personas con la primera tienen
y hay otros que es un periodo mucho más largo. Y tampoco hay una verdad absoluta sobre cómo aprender a reconciliarnos o cómo perdonar. Yo he encontrado muchos caminos y platicábamos en la mañana nosotros tres acerca de eso. Es que existen miles de caminos y miles de formas para llegar de un punto a otro, de una ciudad a otra. Entonces, esta es una manera. Y puede que algunas personas digan, no, yo volver a visualizar ese lugar y ese momento, yo no estoy listo. Ah, bueno, existen otras formas, otros métodos que los respeto. Este es solo uno y creo que puede funcionar bastante bien, porque además hay algo que me gusta. Como dice Erika, lo tienes que estar practicando continuamente. Pero cuando lo vas practicando, te va cayendo el 20 de cuántas son las cosas, de qué es lo que imaginas y cómo es que te hablas a ti mismo. Por ejemplo, alguien comentaba, ese abrazo a esa niña lo necesitaba hace mucho tiempo, ¿no? Los participantes que ahorita pusieron sus comentarios. Y claro, porque muchas veces nosotros le hemos hablado a ese niño diciendo, ay, eres tal cosa o eres tal, y lo hemos ajusticiado tanto que ya le duele. Entonces ahora el diálogo interno es importante. Las imágenes que tenemos sobre ese niño son importantes. Entonces, al hacer este ejercicio continuamente, no solamente sanamos esa etapa, sino que aprendemos cómo pensar, cómo imaginar y cómo hablar, ¿no? Entonces, no sé, quiero ahora escuchar mucho de lo que la gente escribe y quiero conocer sus impresiones y por favor coméntenos. Para mí Sí, fue maravilloso algunas cosas. Ajá. sí, yo creo que lo que trata de decir Erika es que a lo mejor si no te funcionó, no te desesperes, ¿no? A lo mejor es por ahí. O sea, no Claro. necesariamente te debió haber funcionado. Yo les puedo decir que yo, o sea, estuve buscando como qué situaciones me sentí poco amado. Afortunadamente tengo unos papás maravillosos que a lo mejor están hasta por ahí en línea. Pero, sí recordé otras situaciones en las que la gente como que me hacía menos para sentirse más, ¿no? Entonces sí me acuerdo y a lo mejor no, todavía no sé qué significa eso, porque pues ahí llegué y la verdad es que, pues todavía tengo que saber qué significa eso y qué impacto tiene eso en mis decisiones ahora. Entonces es algo que creo que tengo que todavía seguir trabajando, ¿no? Pero igual como alguien a lo mejor, como dice ahí Vero, ¿no? Que ese abrazote lo estaba esperando desde hace mucho. Y entonces gracias Alex por este ejercicio, ¿no? Guadalupe tiene ganas de llorar. Y ¿Cómo? llorar, bueno, Guadalupe tiene ganas de llorar. Ah, Pues llora, qué buen regalo es qué eso, ¿no? padre. Bueno, No es sé, qué sacar, bonito. claro, sí, a veces Ajá, cuesta Gracias. tantísimo trabajo, es un exactamente. regalo. Y algo que me gusta también, que es de todo lo que hemos hablado, esto que dices de que todos los caminos llevan a un solo lugar, creo que una parte muy importante de esto que estamos compartiendo es, ok, hay caminos. Lo importante es como entender cuál es el costo de que no perdonemos y que digamos, bueno, ya basta, ¿no? O sea, ya con que digamos, ya no quiero cargar con eso, ya ganamos una gran parte. Y después viene como toda la búsqueda de caminos, la repetición, a lo mejor me cambió el carácter de tanto que no perdoné o de tanto, y además no perdonaste porque igual te hicieron muchas cosas. Hay vidas que bueno, las escribes y dices, oh my God, pero todo esto te pasó. O sea, también cuando decimos que no perdonamos, también a veces nos ponemos esta etiqueta de los rencorosos. Y no, a veces no es fácil. Sí, entonces, o sea, es que no perdonas. No, no, entonces eres rencoroso. Entonces, aparte de todo el dolor, aparte te tienes que castigar con que eres una persona que eres incapaz de perdonar. O sea, y le agregas más y más al bultito, ¿no? Y entonces aquí es como, bueno, ya no, ya, y no es fácil y no es a la primera y se requiere como tratar como los perritos que tratan de entrar a un lugar que tiene un muro, ¿no? Y estás viendo por dónde vas a pasar al otro lado de la barda y hay lugares que la tierra está más apretada y hay lugares donde la tierra está más floja y ahí estás viendo hasta que de repente pasa. Pero pues es parte del camino, ¿no?
ahí es parte de lo que nos toca Claro. hacer. Oye, y déjame comentar en el comentario de que tengo muchas ganas de llorar. Fíjate que justamente las emociones a veces o nos enseñan o aprendimos que hay que aplastarlas, las emociones no sirven, entonces hay que dejarlas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que traemos son emociones que no permitimos vivir, que traemos emociones atoradas, ¿no? Entonces, a lo mejor, como dice ella, tengo muchas ganas de llorar, a lo mejor esa era la emoción que necesitabas vivir en ese momento y ahora puedes llorar. Y ahora la pregunta es, ¿llorar de alegría o llorar de tristeza? O sea, ¿está Claro, liberando o está no, celebrando? pero además... ¿Estás celebrando o estás liberando? Pero además esto, o sea, puedes llorar así de tristeza, lo que sea, pero ya permití sentir esa emoción, ya, o sea, los químicos que generó ese momento en la emoción, que los atoré por algún momento, ya, me libera, ¿no? Dice ganas de emoción, pero es de emoción las ganas de llorar. Ahí está, esa es una buena pregunta, sí, de emoción, ¿No? wow. Dice, ok, no, está padre. Oye, hay un par de preguntas más. Aquí, en el preguntas, dice aquí, debemos reeducarnos con el día a día o situación tras situación y que nada debe ser personal, ¿no? Y bueno, esa parte de reeducarnos día a día, creo que diariamente, constantemente estamos aprendiendo, ¿no? No está en el chat, Erika, no sé si lo estás buscando en el chat, hay una de preguntas. Entonces, y luego dice, hay que entender que todos estamos o somos, dice, venerables. Y con eso quiere decir que debemos actuar conscientemente para que reaccionemos maduramente. Eso es bellísimo, eso es lo que decía yo de la dignidad. Cuando actuamos conforme, y eso es entender quiénes somos, qué somos, o sea, somos el ser más desarrollado de la naturaleza y a veces seguimos, no a veces, la mayor parte del tiempo y la mayor parte de las personas, o sea, amorosamente, nos seguimos comportando como bestias, ¿no? Y ya somos, o sea, tenemos esta capacidad de hacer este espacio, de tomar estas decisiones coherentes, buenas para nosotros, para los demás. Pero también algo que estábamos platicando es que no perdonar, y lo que decía Alex también hace un momento, es que nos aleja de esos vínculos, ¿no? De las personas. Entonces, cada vez nos sentimos más solos y entonces cada vez buscamos menos ayuda y entonces, y es una bola de nieve, ¿no? Porque entonces yo traigo cargando esto, entonces no puedo pedir ayuda, entonces no puedo pedir ayuda, entonces esto es más pesado. Y entonces... Estoy más enojado y estoy más triste. Estoy más enojado, estoy más... menos. Exactamente. Entonces, esto nos permite ir avanzando, ¿no? Y de repente, ok, ya no estoy enojado, entonces, y además me conecto con otros y permito que otras personas me den su opinión y escucho abiertamente. A lo mejor puede ser que de un momento a otro me resuelva, pero a lo mejor necesito ejercitar más. Y está bien, ¿no? Cada quien a su ritmo lo va a hacer, pero, eso es lo esencial y creo que es como lo que buscábamos cuando iniciamos este programa, era que la gente precisamente se permitiera tener ese espacio para poder hablar de esas emociones, ¿no? Entonces yo la verdad es que estoy muy contento por lo que están comentando, ¿no? Adelante. Dice Eduardo Parra, el perdón no es imposible, pero es quizá difícil, porque implica un cierto olvido y una liberación, porque puedes perdonar, pero no vas a estar recordando siempre la situación, porque si lo haces estás tocando la herida y eso es muy difícil, porque vivir con ese rencor o carga emocional no te permite sentirte bien y es un estrés o un peso que no siempre podemos vivir así. Pues no podemos vivir así. Y sí, es esta parte, ¿no? Donde claro, es importante acordarse, ¿no? Pero fíjate que hay una parte bien importante que es no necesariamente perdonar es olvidar, porque no vamos a olvidar el momento. Entonces, la cuestión es cómo perdonar para que cuando recordemos ese momento ya no nos traiga esa pesadez, esa emoción, esa respuesta automática, exactamente. Entonces,
Obviamente no es fácil y seguramente habrá cosas, cada quien tendrá sus demonios que enfrentar, ¿no? Y cada quien tendrá demonios más grandes, ¿no? No, Pero... y hay una cosa importante, es cierto, en el discurso cuando te dicen que perdones, está muchas veces implícito que olvides, ya olvídalo, ya déjalo pasar. Y además te sientes perdón. Yo no sé si a ustedes les pasa, amigos, pero cuando les dicen a ustedes, olvídenlo, o sea, ya olvídalo, déjalo pasar, no se sienten de verdad muy frustrados y muy tontos. O sea, ustedes son los tontos que no pueden olvidar cuando tenemos una fisiología que está diseñada para que no nos olvidemos de las cosas. Entonces, ¿cómo vamos a ir en contra de nuestra naturaleza? O sea, ¿qué es ese olvídalo? ¿O cómo deberíamos de leer o escuchar ese olvídalo? Y quizás es olvida, suelta, porque no podemos olvidar, hasta en el discurso resulta contradictorio, ¿no? Es como más bien, trata de que ya no te haga daño, o sea, suelta ese vínculo que hace que te siga lastimando. Y entonces esa sí es una herramienta que se puede desarrollar una herramienta donde no nos olvidemos de lo que nos hicieron, porque como dice Abedul, sí es cierto, o sea, si ya te comiste mi pastel, pues eres come pasteles, ¿no? O sea, o a lo mejor ese día tenías hambre, pero entonces a lo mejor te voy a preguntar si tienes hambre antes, o si es un pastel que tengo que cuidar, lo voy a poner en un lugar. No me puedo olvidar, no me puedo olvidar de las cosas como tal. Puedo dejar de engancharme con el dolor. Puedo aprender a dejar de reaccionar al recuerdo con la respuesta dolorosa y todo el discurso que le he puesto a lo largo de los años. Eso está muy bien. Olvidar no podemos olvidar. Exacto, lo que dice Edmundo, yo me voy mucho con lo que dice Gracias. Dice que uno, hay unos pasos, debe de tener ciertas características el perdón para que sea funcional. El primero es no es olvidar, ni de quitarle importancia, ni de dejarlo ir, o dejar pasar la página. Así no, eso no funciona, eso no es el perdón. Pero tiene 4 características importantes. Primero, y siguiendo ahorita el comentario que dice Edmundo, es aceptar que el daño pasó. Sí. Lo principal, el daño está en el pasado. El grito, la palabra, la situación, la acción, traición, está en el pasado. No está en tu presente. Te sigue doliendo como una cortada, está ahí. O cuando se te cayó algo que te lastimó los dedos, te sigue doliendo, pero no te está pasando de nuevo ese dolor, sino que se está recuperando. Pero cuando tú estás toque y toque y toque, la herida no sana, ¿verdad? Entonces, cuando aceptas que está en el pasado, entonces lo único que tienes que hacer es empezar a sanar, pero no revivir. La otra parte es que cuando realmente perdonas, reduces la necesidad de castigo o de venganza. Cuando realmente perdonas, ya la persona le dice, lo que suceda contigo, no necesito castigarte más. La vida no te tiene que poner pobre ni en silla de ruedas, te tiene que dejar ciego, y también que encuentres una pareja fea, tonta, que te haga sufrir. En realidad es que no tienes ya esa necesidad de castigo. La otra es de que, y esto es más de uno, ya no de la otra persona que te dañó, es que reduces el rechazo. ¿Cuántas personas dicen, es que por lo que me ha pasado, yo en realidad ya soy bien amargado, pero pues tengo razón, tengo justificación para ser así, tengo justificación para que ya no confíe en los demás. Oye, viene alguien espectacular a tu vida, amigo, ¿sí? Ya viene un amigo o una pareja, algo, y dices, no, ya no confío en ellos, ¿no? Entonces, evitas el rechazo y evitas en realidad que la gente pueda llegar. Sí te vuelves selectivo, sí aprendiste. Exacto, Adriana. Sí decides tú sentirte feliz. Y por último,
incrementa nuestra compasión hacia el agresor. Esto me parece fundamental como ser humano. Cuando dices, pobre de ti, ¿no? O sea, me hiciste daño, estás lleno de esas emociones. Me dañaste y no va a volver a pasar porque no lo voy a volver a permitir. Pero eso es no olvidar. Pobre, pero pobre de ti. O sea, wow, pobre, o sea, lo lamento mucho que seas así. Entonces, hasta te vuelves empático con el agresor y dejas libre. Entonces, primero, aceptas que el daño pasó. Ya no está en el presente. No es dejarlo ir, no es quitar la página. Es aceptar que no te está haciendo daño ahorita. Que tu memoria, si lo está trayendo al presente, sí te va a volver a dañar. Después se reduce la necesidad de castigo. Ya no estás pensando, ay, que ese desgraciado te encuentra alguien así, que no sé qué, o yo me voy a sacar la lotería y no sé. El castigo, ya no tienes esa necesidad. Y el que se castiga eres tú cuando estás viendo el castigo por otro. Evitas el rechazo, es decir, te puedes relacionar con las personas nuevamente. Y exactamente como dice Edmundo, tampoco hay que juzgar a las personas. O sea, simplemente pasó y lo que haces es, no juzgues, sino dices, wow, esta persona actuó por esa forma. Y por último, bueno, incrementa nuestra compasión hacia la agresor. Entonces, bueno. Sí, y ahorita Adriana está diciendo, de acuerdo con las experiencias vividas, sí hay paz, confianza, amor propio. Puede que tarde, pero llega el momento de ser feliz. Sí, yo creo que también como que lo vas integrando. Cuando no aceptas que ya pasó el dolor, o cuando no aceptas, además te peleas con lo que te hicieron y todas estas cosas, o sea, no, cuando digo no, y cuando hablamos de que no se trata de olvidar, sino de, también tiene una enseñanza lo que pasó. Si yo me olvido, me pierdo de la enseñanza. Algo tengo que aprender con eso, algo aprendí. Aprendí a poner un límite que no sabía, aprendí a ser más dependiente o más observadora. Algo tuve que haber desarrollado, que también es algo que hablamos el módulo pasado. Pero también a integrar que la vida está hecha de estos claros oscuros, más que ser feliz como, como una meta, o sea, abrazas la vida con más alegría cuando entiendes que fricción va a haber, traición va a haber, daño va a haber, grito va a haber, todo eso es parte de la vida, o sea, es parte de convivir, ¿no? El chiste es aprender cómo lidiamos con esas cosas en vez de cómo nos atoramos con ellas. Eso es importante. La verdadera libertad es no lo que nos sucede, sino cómo respondemos a lo que nos sucede. Esa es la verdadera libertad que tenemos. Y a veces nadie nos ha enseñado a cómo responder a eso. Y por sistema natural, pues uno responde de manera agresiva cuando siente dolor, ¿no? Sí, bueno, entonces, y eso en cuanto a la respuesta, pero me acuerdo un día oyendo una cosa de Deepak Chopra, que a veces me gusta mucho escucharlo, era muy divino porque decía, o sea, tenemos esta respuesta de huida y de ataque, ¿de acuerdo? Pero a diferencia de los perros, de los changos, incluso de las plantas, que por ahí hay experimentos que dicen que detectan cuando alguien las lastimó. Nosotros, o sea, no te imaginas a un perro que después de que alguien lo golpeó está pensando 20 años, cuando regrese mi amo en 20 años, lo voy a morder. O sea, ese malvado que me pegó, si lo vuelvo a ver, nosotros somos los únicos que con nuestra corteza cerebral, nos quedamos fijados en estas historias. O sea, un perro, alguien lo maltrata, deja de verlo 20 años, y el perro no está pensando en esa persona, pero después de 20 años esa persona se aparece y el perro se pone alerta, que es como nuestro mecanismo que tenemos, pero lejos de parecer más evolucionado, parece que a veces nos atora a nosotros como humanos cuando estamos recordando todo el tiempo esta cosa que nos hicieron, pero el gato no olvida o es más huraño. Pues no sé, es que no olvidas, pero yo no creo que el gato, después de que se fue quien le hizo algo, se quede pensando.
Y se deprima Claro, no, y se claro, amargue. Los gatos son huraños, pero no son amargados. Nosotros, los humanos, somos los que nos amargamos. Y eso es interesante. Es- exacto, Ramón. Lo que sucede finalmente es esto, digámoslo, es una decisión y es algo hermoso de la vida, que tenemos la decisión de esa libertad, es decir, vivo en el odio o en el perdón. Finalmente lo que decidas es tu vida. Eh, no está bien o está mal. Finalmente es la decisión que tomaste y las consecuencias derivadas de eso es lo que cada uno tiene que pagar. Por las experiencias es lo que nosotros tenemos que decidir. ¿Qué tanto es lo que nosotros queremos de tener experiencia del rencor, de la venganza, del odio? Sus consecuencias son las que nosotros tenemos que pagar. La otra parte es las consecuencias del perdón. ¿Cuáles son? La liberación, ¿no? Estar Wow. más ligero, vivir Salud. más tiempo, vivir mejor, vivir más sano. Las Pero aún arrugas. así, cada quien, exacto, las lonjas. Pero aún así lo que tenemos que pensar es cuál es la experiencia que queremos vivir y que estemos dispuestos a pagar por eso. Así que lo único es que en lo personal no puedo decir qué actúe la gente o qué decisión tomar, sino en realidad es que las personas podamos tomar la decisión conociendo cuáles son todas las consecuencias. Y en mi punto de vista muy particular, me parece que el perdón es una decisión muy acertada, muy buena, y entre más rápido mejor. Excelente. Hay un par de participaciones que me gustaría decir. Dice María Guadalupe, también tengo la facilidad de olvidar. Eso me ha ayudado a no cargar con esas emociones. Hoy en el ejercicio me acordé de una situación muy particular y la liberación de ese momento es muy gratificante. Qué bueno que lograste eso, ¿no? Dice Adriana, pero cuando sabes que se desea, cuando alguien me hace daño, mantengo mi distancia, así puedo evitar que me dañen. Así como el gato quiere o pide comida, no se lo negaré, porque no tomaré la misma actitud de quien hace daño, ¿no? ¿Quién soy yo? Eso es hermoso. Exactamente. Buenísimo. Dice Abedul, o sea, el perdón es personal, pero la reconciliación conlleva de dos partes en donde los puntos ciegos se eliminen y haya resarcimiento del daño o no. Y eso es algo, eso es un tema que también habíamos platicado mucho, ¿no? O sea, realmente al final no necesariamente estás perdonando porque quieres reconstruir una relación, ¿no? Estás probablemente perdonando por ti, para seguir adelante, para no cargar esas emociones, pero no necesariamente estás buscando reconstruir esa relación, ¿no? Es Aunque, aunque, reconciliar. aunque como lo pone aquí Abedul, puede ser una situación externa o interna. Puedes estar reconciliando dos ideas para llegar al perdón o para reconciliarte con la otra persona, aunque eso no implica que la relación continúe. O sea, una reconciliación exactamente conlleva dos partes de uno mismo, de un pensamiento donde los puntos ciegos se eliminan y donde hay una integración, donde hay un acoplamiento de lo que no pude ver del opuesto o del contrario, y el contrario, y entonces empieza a haber una amalgama, se van amalgamando los puntos de vista, hay una integración yo creo que la reconciliación va de esta parte donde puedes integrar el punto de vista del otro o puedes integrar adentro de ti dos ideas que son contrarias, integras, ya no son opuestas, se convierten en una sola de alguna manera, eso es reconciliar. Pero eso no Claro, quiere decir necesariamente que vuelvas a estar con la otra persona. Ojalá y sí se pueda, ¿no? Pero para eso se requiere también de un proceso, no sé, de plática y como decía Alejandro al principio, ¿no? Tenemos que en el sentido de una reconciliación con alguien, aprender a hablar y aprender a escuchar y aprender a reflejar y a entender lo que nos dice el otro y hacernos entender a nosotros mismos. Excelente, Alex.
Claro, pues vamos concluyendo un poquito. Nada más, si les parece, porque ya va esto, se nos termina el tiempo. En lo personal, les agradezco mucho. Gracias por los ejercicios, gracias por sus comentarios, por su participación increíble. Lo que me quedo yo con la reconciliación es, abro puerta para siguientes temas de otros capítulos. Es que mientras nosotros no tengamos esa reconciliación con nosotros mismos, vamos a estar cargando ese problema no sanado y ese perdón no llevado a otra relación. Entonces, es interesante, en esto ya es un tema de responsabilidad, porque la otra persona con la cual tú puedes enlazarte no tiene ninguna situación o no tiene ninguna necesidad de que tengas tú que traerles tus problemas no sanados con tu expareja, con tu papá, con tu mamá, que no has perdonado. Entonces, tu pareja tiene que estarse chutando los temas de que tu papá te gritó cuando eras niño, que tu mamá no te quería, que tu expareja no sé qué. O tus hijos, entonces, ¿no? O tus hijos, ¿no? Entonces, me parece que ahora uno es el tema de decir, bueno, perdonar es importante para que nosotros podamos estar más contentos y más felices. Pero cuando nosotros tenemos nuestras parejas y cuál es lo que les estamos llevando y ellos no tienen ninguna necesidad o no tuvieron ni nada que ver en eso. Y es lo que estamos viviendo también ahorita en casa. Perdonaste, y es lo que estamos viviendo en casa. Si estamos conviviendo y estás conviviendo con tu esposa y con tu esposo, con tus hijos, y llevas a tu casa a tu expareja, a tu profesor de la primaria, a tus papás, no solamente en tu casa vive tu pareja, tus hijos y tú, está viviendo un montón de personas que están ahí paseando en tu casa y cada vez salen a decirte verdades que a lo mejor son unas realidades que te hiciste una telenovela. Entonces, a donde voy es, terminando mi parte, perdonar. Si es por responsabilidad tuya, pero responsabilidad por los demás. Responsabilidad por tu familia, por tener unas relaciones que en realidad sean un adhesivo y no que sea tal vez un magneto que está empujando, un magneto puesto al revés que está empujando a las personas a repelerse. Entonces, esto sí es un llamado de mi parte, que es lo que más necesita, una de las cosas que más necesita la sociedad, reconciliarnos unos con otros y no traer al presente personas que no necesitan estar ahí. Excelente, muy padre, muy buena frase. Erika, pues ¿quieres me un cierre? o sea, con lo que dice Alex, pareciera ser que el perdón es la punta del iceberg, ¿no? Y de ahí beneficios, ¿no? Sí, es la punta del iceberg, es primero quitarme toda esa carga de ideas que me están chupando mucha energía para trabajar con otras cosas y empezar a ver de frente y con más responsabilidad otras situaciones que son más reales y más presentes, en vez de estar en el pasado, con los monstruos del pasado, con los personajes del pasado, con las reacciones del pasado, que todo eso implica no perdonar. Es como un quedarse reprobado en tercer año como fósil. Eso es como, perdonar vendría a ser como quedarse como fósil en tercer año. No perdonar, quiero decir, es quedarse ahí. Una vez que te liberas de eso, entonces vas por ahí alguien hablaba como de niveles de evolución, ¿no? Como alguien hizo un comentario y me parece que va eso, o sea, primero va el perdón, ya recuperas energía y después, ¿qué es lo que quieres reconciliar en tu vida, no? Excelente. Eso es lindo. Sí, hay mucho por ganar. Finalmente dice Yasmín en su último comentario, dice, el perdón es para ti y para nadie más, es darte el gran regalo de sentir paz en tu corazón. Dejando atrás lo sucedido, liberándote de cualquier rencor y sentimiento de dolor. Está Ahora padre. hay que llevarlo a la experiencia todos los días y eso es una chamba, ¿eh? Claro. Porque y hay dos comentarios más de aquí que están en las preguntas.
Dice María, hay cosas o situaciones que se arreglan con un perdón o quizás una disculpa, pero cualquiera tiene validez siempre y cuando sea sincero. No se vale disculparse si no sientes que debes de hacerlo, eso empeora las situaciones, ¿no? Entonces, lo que decíamos desde la vez pasada, que no sea solo por mero trámite, ¿no? Hay una pregunta aquí de Abedul que dice, si no reconcilias contigo mismo, entonces se dan esas alianzas inconsistentes que te traen al maestro de primaria de nuevo. ¿No? Exactamente. Entonces sería punta de iceberg, como alguien comentó. Exactamente. Entonces, esa es la mera punta del iceberg, es cuando reconcilias, que es lo que estaba diciendo Erika, reconcilias, eso es apenas el principio de todos los beneficios que hay detrás de esa reconciliación para ti, y como dice Alex, en la responsabilidad para todas las demás personas con las que tienes relación, ¿no? Y finalmente hay otro comentario aquí de igual de María que dice, también pienso sobre el tema del perdón, pero debería de iniciar con nosotros. Hay que ser atrevidos y vernos ante el espejo siendo humildes, aceptar los comentarios de otros de forma positiva. Y yo le agregaría, hay que ser compasivos también con nosotros mismos. O sea, tenemos que sentir compasión por nosotros mismos porque somos a veces muy rígidos, muy fuertes con nosotros mismos y queremos ser perfectos y queremos que todo salga bien y queremos que nunca nos falte dinero y que nunca nos falte amor y nunca nos falte alegría y de repente hacemos cosas que van en contra de eso que queremos y a veces lo hacemos sin querer y a veces traemos cosas cargando y no permitimos avanzar o fluir, pero necesitamos perdonarnos a nosotros mismos a través de nuestra autocompasión. Si no hay autocompasión, no vas a poder trabajar contigo mismo y entonces si no eres compasivo contigo mismo, no puedes ser compasivo con los demás. Adelante, Erika, perdón. El aprecio. ¿Cómo eres compasivo contigo mismo? O sea, a mí me toca ver, bueno, como buena mujer, yo no sé ustedes cómo se miden o cómo se juzgan, y aunque estamos transitando a una nueva visión de las cuestiones de géneros, los asuntos de géneros siguen existiendo y a lo que me refiero es, o sea, yo me puedo sentar con una bola de mujeres y de repente mujeres hablando muy feo de ellas mismas a partir de que si tengo la lonja, que si tengo la celulitis, que si soy una cerda no sé qué, o la que no salió adelante, o sea, y eso, ojalá y dijéramos, nos perdonemos a nosotros mismos porque hicimos algo muy grave. O sea, fui una mamá muy violenta con mis hijas y las golpeé y esto, o las abandoné, y eso es un tema. Pero el perdón y la violencia que nos ejercemos muchas veces es desde cosas tan tontas como que soy uniceja, o sea, cosas así, o sea, yo creo que una parte importante o un ingrediente importante para cocinar el perdón, como tú dices, es la compasión, otra es la capacidad de apreciarnos. El aprecio, la valoración, la gratitud, ¿no? Todo eso nos agrega. Entonces, pues muy bien. Ya estamos acabando. La verdad es que ya nos pasamos media hora. Pero estamos muy bien. La verdad es que yo lo estoy disfrutando mucho y creo que la audiencia también lo está disfrutando mucho. Hay preguntas muy valiosas y hay respuestas muy valiosas. Nos comenta Abedul que hagamos un webinar sobre la compasión de a ti mismo, ¿no? De evitar la rigidez. Please, please, please. Está padre, ¿no? Y y también que está muy a gusto y no quiere que nos vayamos. Pero bueno, pues ya es hora. Muchas gracias. Dice, exactamente, dice Rachel, ¿no? Una buena forma de amarte es mirarte al espejo cada mañana y decirte, te amo, te amo, te amo, te amo, ¿no? Qué padre, sí. ¿no? Hay que sentirlo. Un buen paso, un buen paso. Muchas gracias, gracias Erika, gracias Alex, gracias a todos los participantes, ha sido una noche increíble, los ejercicios de Alex muy profundos, los comentarios de Erika también súper acertados y otra vez los quiero mucho y les agradezco mucho estarme apoyando en este proyecto, que más que estarme apoyando es un proyecto que es ya de los tres y que
nos vamos complementando y nos vamos apoyando también. Y decía en la explicación que decía Erika de reconciliación, nosotros no estamos reconciliando, nosotros estamos conciliando, ¿no? O sea, estamos como uniendo nuestros 3 puntos de vista y conciliando hacia un lugar que creemos que puede ser de gran valor para ustedes, ¿no? Para nosotros. Muy bien, dice Leti, solo decir que ir hacia arriba lleva menos tiempo que seguir hacia abajo. Excelente, muchas gracias, súper interesante. Muchas gracias a los 3, maravilloso que son Erika, Alex y Felipe, perdón, se me olvida que tengo 2 nombres. Y pues bueno, pues gracias a todos, a los panelistas, a los participantes, y nos vemos la próxima semana. Todavía no tenemos cerrado el tema, si vamos a seguir con o si vamos a otro. Tenemos ahí algunos temas ya pensados. Se los haremos saber probablemente mañana o antes del fin de semana para que se vayan preparando para la siguiente semana. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Aceptamos también propuestas de temas. Sí, por supuesto. A ver, tú nos había dicho de la conciliación, pero seguimos. Sí, de reconciliación contigo mismo, definitivamente. Cualquier tema que les interese, sería bonito poder compartir con ustedes. Claro. Por cierto, están ahí las grabaciones de los anteriores, por si los quieren ver, pues están ahí en mi Facebook, y están en el YouTube. Entonces, seguramente Alex y Erika, tanto Alex como Erika los tienen también, se los he compartido en sus páginas también y en el LinkedIn también. Entonces, por favor, entren a verlos, comenten y los esperamos aquí el próximo jueves. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Voy a poner aquí Felipe Moreira Mentoring y Facebook. Voy a poner el de Alex Manzano Oficial. ¿De acuerdo? Con una sola L. Está Alex Manzano Oficial y Erika Landa. Son las 3 cuentas de Facebook. Entonces, para que nos busquen y platiquen con nosotros, estamos a disposición también. Si requieren alguna otra atención también o algo para sus empresas, también estamos a disposición. Ahora sí, gracias, los quiero mucho. Y bueno, pues nos vemos. Gracias, bye bye. Ay, chao. Puedes repetirlos ahí. Ajá, ahí están escritos, pero es Felipe Moreira Mentoring, Alex Manzano Oficial, y Erika Landa. Ok, Leti, ahorita te mando los Facebook de ellos y el mío también. Es @Erika Landa el mío, ¿eh? @Erika Landa. Sí, Erika Landa. Okay. Muy bien, gracias, bye bye.